los palos y las piedras, los serenos de la Victoria intentaron desalojar a los ambulantes en Gamarra a punta de chorros de agua. El operativo logró liberar algunos espacios públicos, pero esto solamente duró algunas horas, ni siquiera fue flor de un día. Los informales regresaron a ocupar la vía dispuestos a resistir, más aún en diciembre, mes de mayores ventas. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, esto es 90 a las 11. Y luego de 15 días de encierro voluntario, Alan García tuvo que abandonar la residencia del embajador de Uruguay. El propio presidente Tabaré Vázquez anunció que no le daba el asilo porque no es un perseguido político. No concedemos el asilo político al señor Alan García. Cuando se me convoque, asistiré con puntualidad, como lo he venido haciendo, y esperando que sean ajenas a la verdad las versiones sobre una detención arbitraria. La salida del líder aprista no fue captada por las cámaras porque se produjo cuando se anunciaba la negativa del asilo en Uruguay. Su único pronunciamiento fue a través de un comunicado y a través de su secretario. Por unanimidad, la Comisión de Ética recomendó suspender por 120 días al congresista Moisés Mamani por la denuncia de tocamientos indebidos a una aeromoza. Incisivas, agresivas, intentando herirme más de lo que ya estoy. Seguramente para una persona que ha sido vulnerada y tocada, definitivamente las preguntas son incómodas, pero que nosotros en el marco de la investigación y de acuerdo a nuestros reglamentos del Congreso tenemos que hacerle las preguntas para deslindar y aclarar esta situación. El informe acusatorio debe ser debatido en el Pleno. Anoche, Lana Campos, la víctima, dio la cara con valentía y dijo haberse sentido nuevamente agredida en el interrogatorio que se realizó en la comisión. Habló ella de una congresista mujer. Hoy todos sabemos de quién se trata. Y una decisión de impacto. Se vende el avión presidencial mexicano. Fue uno de los primeros anuncios del flamante jefe de Estado de ese país, Andrés Manuel López Obrador. Este es el interior de ya lo que es el baño que se utilizaba aquí en el avión presidencial, por supuesto, totalmente privado. Vemos que también hay una regadera donde podían tomarse una ducha. Fue una promesa de campaña que hizo efectiva en los primeros días de su gobierno. La nave, que costó más de 218 millones de dólares, aterrizó en Lima, en la Cumbre de las Américas. Un avión a todo lujo. Comenzamos así con el desarrollo de toda la información. Decíamos que el expresidente Alan García volvió a su casa en Miraflores luego de que Uruguay le negara el asilo. Para varios analistas y expertos se trata de una de las peores derrotas políticas para el líder aprista. Ahora la lucha de García se centrará en el aspecto jurídico, judicial. Deberá responder las acusaciones sobre el caso Odebrecht. Nadie lo vio, pero sus allegados aseguran que Alan García llegó a su casa de Miraflores a bordo de este auto rentado que ingresó después de la camioneta guinda donde usualmente se traslada. Su secretario personal leyó ante los medios de comunicación una carta escrita por el propio Alan García. Declaro que solicité el asilo previsto en la Constitución ante la inminencia de una orden de detención, pero cumplido ese paso, estaré en mi domicilio a disposición de todas las investigaciones. El líder aprista rechazó que exista delación, prueba o depósito que lo vincule a algún hecho delictivo a la empresa Odebrecht y agregó: Cuando se me convoque, asistiré con puntualidad, como lo he venido haciendo, y esperando que sean ajenas a la verdad las versiones sobre una detención arbitraria. Su secretario negó que estén buscando asilo en otro país. ¿Va a pedir asilo a otra embajada? ¿Se está analizando? De ninguna manera.
Uno de nuestros equipos logró conversar con el abogado del exmandatario, Erasmo Reina. ¿Esperaba que el gobierno de Uruguay le niegue el asilo? Era una alternativa, es un pedido, una solicitud. ¿Ya? Puede ser positivo o negativo. ¿Qué espera a partir de acá? Vamos a colaborar con la justicia. Vamos a seguir aportando actos de investigación. Sus hijos Josefina y Alan Raúl llegaron al mediodía. Un médico amigo de Alan también lo visitó. Yo soy médico, yo no soy periodista ni reportero, soy médico. ¿Ha venido a ver su salud de él? No, yo soy amigo de él. Amigo de él. ¿Y cómo lo ha encontrado? Muy bien. Muy bien. Sí. Con el regreso de Alan a su hogar, los vecinos salían para ver el movimiento policial y periodístico. Llegaron militantes del Partido de la Estrella y a la par detractores de García, quienes anunciaban que enviarían un pedido al fiscal José Domingo Pérez. Dentro de eso la medida de una detención preliminar para efectos de que pueda evadir la acción de la justicia, ¿no? García permaneció durante poco más de 2 semanas en la residencia del embajador uruguayo y su esposa, a quienes agradeció su hospitalidad a través de este comunicado. Bueno, el movimiento periodístico se trasladó de San Isidro a Miraflores y ahí está nuestro compañero Juan Carlos Portilla. Ha recibido, como hemos visto, el expresidente García visitas, sus hijos y algunos simpatizantes. Pero, ¿qué más podemos compartir con nuestra audiencia, Juan Carlos? Buenas noches, Mónica. Bueno, se ha extrañado la presencia, por ejemplo, de connotados representantes del Congreso de la República que tuvieron también participación en este viaje que realizaron a Uruguay para tratar de facilitar el asilo que finalmente fue denegado por la República Oriental del Uruguay. Y, digamos, mutismo, ostracismo, las luces han permanecido apagadas aquí en la vivienda del expresidente de la República. De repente todavía hay este proceso de digerir la derrota política, como tú has señalado, y sí un grupo de militantes del Partido de la Estrella permanecen en los exteriores haciendo una vigilia en apoyo al exmandatario, el 2 veces exmandatario. Así es como ha transcurrido la tarde, básicamente, con la cobertura de prensa, con la visita de los hijos, sobre todo de Carla García, que fue la última que se ha retirado ya en horas de la tarde, pero con este, como decíamos, ostracismo, mutismo, calma en relación a lo que es la vivienda, los exteriores de la vivienda del expresidente Alan García Pérez. Se espera que en las próximas horas de repente pudiera eventualmente dar algún tipo de declaración. Por lo menos esta tarde se ha extrañado la presencia, ni siquiera hemos tenido la posibilidad de tomar en cámaras, en imágenes, la presencia del exmandatario Alan García Pérez. Bueno, ¿y qué es lo que dijo el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez? ¿Y cómo lo dijo? Porque es importante la entrelínea, ¿no? Él anunció que no se daría el asilo. Lo resaltante fue que su gobierno había hecho un análisis jurídico y concluyó, así lo dijo, que en el Perú los 3 poderes del Estado funcionan con autonomía. El gobierno uruguayo, el presidente y el canciller, como lo establece la ley, no concedemos el asilo político al señor Alan García. El Uruguay no otorgó el asilo al expresidente Alan García y el expresidente Alan García ya se ha retirado de esta residencia. Tras 15 días en compás de espera, el gobierno uruguayo decidió no otorgarle el asilo político al expresidente Alan García, quien abandonó casi de inmediato la residencia del embajador Carlos Barros en San Isidro. Esto tras conocerse la decisión del presidente Tabaré Vázquez. Fue el canciller de ese país quien explicó las razones. Ustedes saben, el gobierno del Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus 2 gestiones como presidente constitucional de la República del Perú. El mandatario uruguayo contó que la demora se debió al análisis de las más de 1000 hojas de expediente que le envió el gobierno peruano, además de la documentación alcanzada por la defensa del ex jefe de Estado. Vázquez le puso punto final a la teoría de la persecución política. En Perú funcionan autónomamente y libremente los 3 poderes del Estado y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones. Una vez cursado el trámite, solo quedaba esperar que Alan García se retirara de la residencia del embajador uruguayo.
¿Estamos? ¿A qué hora exactamente se ha retirado? No sé, hace media hora. Volvamos a La Paz. Quedan liberados. Nuestra cámara registró la salida de este auto plateado, vehículo en el cual se habría retirado el expresidente. Se trata del mismo que usó en 2 ocasiones su hija Carla García, quien lo visitó durante sus 2 semanas de autoencierro. Y la especulación señala que se trata de un carro rentado, que efectivamente usó la hija mayor del expresidente y que hoy había salido conjuntamente con su padre, inmediatamente después de anunciado la negativa del asilo. Gran alivio para el embajador también. Inmediatamente después de esta información desde Uruguay, los congresistas del APRA respaldaron en bloque a su líder. Según ellos, existe un mecanismo que busca hostigar a su partido. Expresamos nuestro respeto a esa decisión. Consideramos que el derecho de asilo es un derecho fundamental que está plenamente consagrado en el artículo 36 de la Constitución del Estado. Cualquier peruano que pueda sentir que está en peligro su integridad física o su libertad tiene el derecho a solicitar una protección de carácter político o diplomático. De acuerdo a nuestra apreciación, sí existe todo un mecanismo y toda una maquinaria que busca desesperadamente hostigar al partido aprista, abrir procesos por todas partes. Bloque estoico el del APRA. Y para otras bancadas, por supuesto, están en la otra orilla. La decisión de Uruguay es un reconocimiento a la democracia peruana. El vocero fujimorista dijo respetar la resolución. Con esto se confirma claramente de que en el Perú se vive en democracia, que hay separación de poderes. Yo nunca he dicho que hay persecución política en el Perú, porque cuando uno señala persecución política se refiere al Poder Ejecutivo. Nosotros pensamos que hay criminalización de la política a través de operadores políticos en la Fiscalía del Poder Judicial. Y lo que tendrá que hacer ahora el fiscal Domingo Pérez y oportunamente el juez dictar las medidas preventivas. Y esas medidas preventivas son la detención preliminar y posteriormente la prisión preventiva, porque el señor García ha querido escaparse del Perú. No hay persecución política en el país, hay independencia de poderes y ningún peruano debe coger como pretexto ese tema de la persecución política y el asilo para evadir la justicia en el país. Respetar la decisión del gobierno uruguayo, ellos habrán evaluado. Sin embargo, yo lo que sí solicitaría a las autoridades peruanas es que actúen de acuerdo a ley, porque en el caso de Keiko Fujimori no han actuado de acuerdo a ley. Bueno, pero no solamente hablaron políticos, reaccionaron también miembros de la Iglesia. Estamos hablando del cardenal Pedro Barreto, quien pidió respetar el trabajo del Poder Judicial. Bueno, el presidente de Uruguay ha sido muy explícito. Ha reconocido, como ya lo hemos informado, y él mismo lo ha dicho, que los 3 poderes del Estado están funcionando, especialmente el Poder Judicial, en estas investigaciones en eventuales delitos económicos. Entonces, ¿qué mejor reconocimiento que tiene hoy el Perú cuando un presidente hermano de la República de Uruguay dice de estas cosas? Entonces, lo que nos queda a nosotros, dejar que los poderes del Estado reconstruyan también su propia identidad y que ellos mismos también faciliten la liberación de esta esclavitud, de este flagelo que es la corrupción y que afecta, como dice el Papa, especialmente a los más pobres y a la madre tierra. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, optó por pronunciarse de otra manera, a través del Twitter, sobre el caso García. Y lo que dijo fue escueto pero elocuente. En el Perú nadie tiene corona. Nuestra democracia garantiza la independencia de poderes y el debido proceso. Eso fue lo que dijo el jefe de Estado. ¿Y cuál es el tema respecto a las restricciones dictadas contra el expresidente García? Hay que ser muy claros en eso también. Alan García puede transitar libremente por todo el Perú. Lo que no puede es salir del Perú, viajar al extranjero. Expertos en derecho explicaron cuál es la situación legal y si es viable tentar una nueva solicitud de asilo. El gobierno uruguayo
El rechazo del pedido de asilo por parte del gobierno uruguayo en nada cambia la situación legal actual del expresidente Alan García. En este momento solo cuenta con una orden de impedimento de salida del país por 18 meses, es decir, puede transitar libremente por todo el territorio nacional. El asilo ya terminó. Acá ya no hay asilo, ya terminó el problema o la relación complicada con el gobierno del Uruguay. Ahora estamos en un caso totalmente peruano, que depende de lo que decidan en su momento el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero a partir de ahora se abren para García diferentes escenarios de cara a la investigación fiscal en su contra por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos. ¿Qué acciones podría tomar el fiscal José Domingo Pérez en ese sentido? Según especialistas, no sorprendería que en los próximos días se concrete una orden de detención contra el líder aprista, y es que el fallido pedido de asilo a Uruguay serviría a la Fiscalía para argumentar peligro de fuga y obstaculización de la justicia. Desde el punto de vista judicial, también su orden de impedimento de salida del país se podría trocar en una detención preliminar que no requiere audiencia, o en una detención provisional que sí requiere audiencia y que podría darse en los próximos días. Por lo tanto, el futuro inmediato es incierto, ¿no? Sin embargo, García bien podría tomar otras medidas, desde tentar un nuevo pedido de asilo en otro país hasta optar por una salida irregular. Panoramas poco probables para muchos, pero que no se pueden descartar. Yo creo que eso es muy improbable, ¿no? Sería nuevamente un error político y también yo creo que sería un error jurídico porque Uruguay ha sido muy claro. Ha denegado el asilo por razones jurídicas. Si un país ha negado el asilo, difícilmente otro país va a tener una consideración distinta, ¿no? Con sus cartas ya jugadas a nivel político y diplomático, al expresidente solo le quedaría afrontar de cerca la investigación en su contra. Esa es la primera alternativa, que se someta a la justicia, a la investigación, que la acepte, al igual que todos los peruanos. Es lo que corresponde. Los próximos días son trascendentales para conocer el destino de Alan García. Importante en todo sentido que responda a la justicia, que haya debido proceso y que efectivamente sea una justicia igual para todos. Y en otros temas que también son importantes, la Comisión de Ética del Congreso por unanimidad aprobó el informe que recomienda suspender por 120 días a Moisés Mamani por el delito sexual contra una aeromoza de la TAM. Tiene una conducta inapropiada del señor Moisés Mamani. Ha tenido el colega Mamani todas las posibilidades, a mí por lo menos no me convencía en nada. Tenemos que tomar una decisión muy firme al respecto. Y estoy de acuerdo en que estos temas se remitan al Ministerio Público. Así de contundentes fueron los parlamentarios integrantes de la Comisión de Ética que aprobaron por unanimidad el informe que recomienda sancionar por 120 días al congresista Moisés Mamani por la denuncia de tocamientos indebidos hecha por una aeromoza de la aerolínea LATAM. Las conclusiones o las recomendaciones de la comisión es suspender al congresista 120 días de sus funciones y trasladar el expediente al Ministerio Público y pasar también el expediente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El informe realizado por la Secretaría Técnica de la Comisión recogió pruebas, cartas, conversaciones y los testimonios del congresista, el médico, el capitán del avión y de la aeromoza que denunció este domingo en Punto Final maltrato por parte de algunas congresistas durante su interrogatorio el pasado 28 de noviembre. No, bueno, en todo caso, se le pide las disculpas, por el haberse sentido mal seguramente en ese momento, pero jamás ha sido la intención de la comisión ni de los miembros de la comisión agredirla, ¿no? o ofenderla en cualquier circunstancia. Al término de la sesión se acordó trasladar el informe con carácter de urgencia a la mesa directiva para que sea agendado y debatido en el Pleno del Congreso de este jueves 6 de noviembre. Pues lo que creemos es que fue determinante la conversación que sostuvimos anoche en Punto Final precisamente con Lana Campos, quien decidió darnos en exclusiva una entrevista para contarnos exactamente cuál era el sentimiento que le había embargado y de qué manera esa circunstancia había marcado su vida y que esperaba justicia, evidentemente. Esto fue lo que dijo. Me siento pésima, tengo mucho miedo, no puedo volver a trabajar aún. El haber sido violada, podríamos decir así, ¿no? Porque una persona que toca tu cuerpo, un desconocido que toque tu cuerpo,
Así de traumático es el sentimiento de Lana Campos, la aeromoza de Latam Airlines, quien se atrevió a romper su silencio en Punto Final. Reiteró su denuncia por tocamientos indebidos contra el congresista Moisés Mamani y relató detalles de aquel terrible día. ¿A ti no te queda la menor duda que la intención fue tocarte indebidamente? Así es, no me queda la más mínima duda. Yo nunca había pasado por algo así. Yo le digo, señor, tenía que guardar su equipaje en el compartimento superior y seguía hablando con mis pasajeros. Volteé a hablarle y seguía hablando con mis pasajeros. El señor se paró sin... En ningún momento, yo era la única tripulante adelante en ese momento y era la jefa, y él lo debe saber. Me pidió ayuda, me dijo, señorita, por favor, me siento mal, necesito ayuda. En ningún momento. Se paró, se fue a guardar su equipaje y cuando volvió, yo seguía hablando con mis pasajeros, yo quería cambiar a un niño de asiento. Fue el que sentí, de la cintura hacia abajo. Y grité. Y me fui corriendo a la... La hermosa además respondió a quienes le cuestionan no haber denunciado el hecho de inmediato. En algún momento se ha hablado de por qué esperaste varias horas, ¿no? Porque ese es un argumento de parte. No solo eso, me han dicho que ¿por qué no afrontaste? Yo me quedé, señora, lo siento, pero cada persona reacciona distinto. Mi reacción fue congelarme y gritar, señor, ¿qué le pasa? Y en la cabina del avión, porque no había nadie más parado, él era el único pasajero y habíamos terminado el embarque. Y tuviste 2 vuelos más, entiendo. Sí, o sea, ahí están las prácticamente 8 horas que pasaron hasta que decides ir a la comisaría. Hasta que pude ir, ¿no? Lana acudió el pasado viernes a la Comisión de Ética para reiterar su denuncia contra Mamani. Lo hizo en forma reservada, aunque dijo haber terminado más afectada por la forma agresiva en que una congresista de Fuerza Popular trató de poner en duda su versión. La pregunta que más te ha dolido. Las preguntas de esa señora. No, incisivas, agresivas, intentando herirme más de lo que ya estoy. En aquella sesión solo hubo 2 congresistas fujimoristas, Úrsula Letona, quien se retiró, y Milagros Salazar, quien niega haber faltado el respeto a la aeromoza. Seguramente para una persona que ha sido vulnerada y tocada, definitivamente las preguntas son incómodas, pero que nosotros en el marco de la investigación y de acuerdo a nuestros reglamentos del Congreso tenemos que hacerle las preguntas para deslindar y aclarar esta situación donde una persona dice que no ha hecho absolutamente nada y donde la denunciante dice que ha habido un tocamiento. Pese al mal momento, Lana ha recibido el apoyo de otras congresistas. Ha sido un testimonio francamente que nos hace pensar pues que a veces el Congreso, en lugar de representar al ciudadano y de ponerse del lado de la persona que ha sido agredida, que incluso entre mujeres se haya podido cuestionar el testimonio de la señorita. 2 versiones que ahora deberán ser valoradas por el Congreso de la República. El testimonio es claro, es prístino. Y esperemos que no solamente sea un tema en la Comisión de Ética, porque en realidad 120 días de suspensión para el congresista no deben significar mucho. Hay que ir al desafuero. Eso es lo que tiene que venir después. Y es un asunto que debe quedar claro y establecido para que ninguna otra autoridad se le ocurra siquiera faltarle respeto a una mujer. Y vamos a hablar de otro congresista que está bajo cuestionamientos. Nada menos que el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, ha sido acusado de presentar informes con hechos y fotografías falsas sobre sus semanas de representación. Luego de la denuncia, Salaverry emitió un comunicado en el que señala que los documentos cuestionados han sido elaborados por su trabajador, que ya no labora en el despacho, y supervisados por un asesor. Afirmó sentirse sorprendido y decepcionado por este hecho y añadió que hoy despidió a su asesor principal. Esta fue la reacción en los pasos perdidos. Si tal como se manifiesta en el video del reportaje dominical corroboraría todas las informaciones, evidentemente su situación sería crítica, tendría que ser removido del cargo. Así como se ha visto, obviamente es bastante delicado la denuncia. La semana de representación significa pues acreditar con fotografías que sean coherentes y reales, pero por lo que se ha visto, presuntamente habría información de otros años anteriores. Es una denuncia que, como toda denuncia, se debe de investigar y será el congresista Salaverry quien tenga que dar sus descargos. Él ha pedido licencia a la bancada, o sea que la bancada no es el lugar donde él tendrá que presentar sus descargos.
Bueno, efectivamente ha pedido licencia a la bancada, así que veremos qué es lo que ocurre. Y vamos a hablar de otro congresista, y eso también es una vergüenza. Por falta de quórum, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad volvió a dilatar la decisión respecto al caso de Edwin Donaire. Como se sabe, se recuerda, el Poder Judicial ha pedido en 2 oportunidades al Congreso permitir el cumplimiento de la condena al congresista por delito de peculado, o sea, ya en primera instancia, pero están dilatando esta decisión. Pese a estar sentenciado a 5 años y 6 meses de cárcel, la suerte del congresista Edwin Donaire continúa siendo favorable gracias a los votos del fujimorismo. Otra vez fue la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que decidió no atender el requerimiento del Poder Judicial para que el legislador cumpla su condena a prisión. Mañana se le entrega a la justicia y se va preso el congresista. Se llama a su accesitario. Resuelve el Poder Judicial a favor del congresista, que justamente su accesitario es el congresista Iberico. Le decimos que a Iberico, ya usted se regresa de nuevo a Italia o no sé. Curiosamente, 7 integrantes de la comisión no asistieron por contar con licencia. De los 8 restantes, 5 integrantes de Fuerza Popular hicieron suya una cuestión previa para que se consulte a la Comisión de Constitución los alcances de la solicitud judicial. Alberto Quintanilla cuestionó esta decisión. El señor Kenji Fujimori, el señor Bienvenido Ramírez y el señor Bocángel, ni siquiera se les ha abierto un proceso. ¿Qué pasa si después el Ministerio Público concluye que no hay lugar a formular esa acusación contra ellos? Quienes rechazan levantar la inmunidad a Donaire insisten en que debe haber una condena en segunda instancia contra el parlamentario. José Luna Gálvez se le levantó la inmunidad de arresto y se fue a la cárcel. Y luego se la absuelve. ¿Quién le devuelve la privación de esa libertad? Por un procedimiento judicial no concluido. Como se recuerda, Edwin Donaire fue condenado por el famoso gasolinazo, un caso de robo de combustible ocurrido cuando era jefe en la región militar del sur. Dada la proximidad del receso parlamentario, el congresista podrá seguir gozando de su inmunidad, al menos hasta el próximo año. Y la Oficina de Control Interno del Ministerio Público abrió un proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez. El fiscal del caso Lavajato es acusado de filtrar las preguntas del interrogatorio realizado a Pedro Chávarri la semana pasada en la causa de lavado de activos contra Keiko Fujimori. Este documento indica que hay indicios razonables que José Domingo Pérez habría incurrido en presunta infracción administrativa considerada falta grave. Y de lo judicial vamos a la situación de violencia que es pan de cada día, la violencia de género. Un policía fue detenido acusado de agredir físicamente a su expareja, una persona muy vulnerable emocionalmente. Había sido denunciado 4 oportunidades y hasta tenía incluso una medida de alejamiento dictada por un juez. Yo tengo mucho miedo de lo que me vaya a pasar más adelante. Yo ahorita no estoy segura de nada, señorita. Susana Huamán Enciso ya no está sola. Al fin pudo recibir el apoyo que tanto buscaba de la policía, la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de la Mujer, para que su agresor, el suboficial de tercera, Adolfo Miguel Vidal y Nostroza, se aleje por fin de ella. Por favor, no le voy a agarrar, suéltame, por favor. Su expareja ha puesto denuncias por violencia física, psicológica contra usted. Qué raro. Pese a las 4 denuncias que interpuso en su contra y una medida cautelar que le ordenaba alejarse de ella, el agente policial la habría buscado en casa de su madre y la habría agredido nuevamente. Haber incumplido un mandato judicial en principio y haber continuado con los actos de violación en contra de su expareja. Es por ello que él está detenido porque ha incurrido en flagrancia delictiva respecto a la agresión familiar. El comisario de Ciudad y Campo ordenó su detención inmediata. El suboficial de la policía se encontraba trabajando cuando fue intervenido. Él trabaja en la Policía Judicial del Callao y está de servicio en un nosocomio de la región policial del Callao. La Inspectoría General de la Policía abrió una investigación en contra de Adolfo Vidal y Nostroza. Él podría ser separado del cuerpo policial. No quisiera pronunciarme sobre eso, pero estando que la falta es grave o muy grave, entiendo que sí se establece
la separación del efectivo policial. Las denuncias que interpuso Susana y la orden judicial de alejamiento no fueron suficientes para que tenga tranquilidad. La Defensoría del Pueblo señala que investigará el proceso de dichas denuncias en las comisarías Laura Kaller y Sol de Oro. Ella no puede estar yendo a las comisarías a estar rogando que intervengan. El Estado tiene que acudir en su defensa. Susana Guamán lleva casi 3 meses de embarazo. Pese a ello, espera que su agresor y padre del hijo que tiene en su vientre no quede en libertad. ¿Por qué huir? Usted ha agredido a su expareja, hay denuncias por violación. Efectivamente, una persona no puede ir a una comisaría y que la traten de esa manera y además en reiteradas ocasiones. Vamos a tener que hablar de otro violento, estos sujetos que ha sido capturado por golpear, abusar de la expareja, es la madre de su hijo. Ella le habría reclamado por la manutención del niño. El atacante fue detenido en el RIMAC, pero opuso resistencia. En estos momentos estamos en la zona de Amancaes. Este patrullero de la comisaría Ciudad y Campo está yendo a intervenir a un supuesto agresor, a una señorita que también está dentro de ese vehículo policial. Ese hombre mierda no se preocupa por nada por su hijo y tiene la conchudez de venir a meterle la mano a mi hija. Porque no hay una justicia tan fuerte para la mujer y para ese sinvergüenza que lo debe meter adelante. Esa marca que tiene en el rostro es agresión de él. Él ha agredido, señorita. Si no lo denuncia, lo puede seguir haciendo. Guarda silencio por temor. Ha callado por más de 7 años maltratos físicos y psicológicos, hasta que ya no aguantó más y recurrió a la policía para hacer valer su derecho de mujer y el de su hijo. Le para acosando a mi hija, le para amenazando de muerte. ¿Cuántas veces él se cree muy matoncito? Hoy yo estoy trabajando, me llaman por teléfono, que a mi hija lo ha maltratado, lo ha hinchado del ojo. Tiene 27 años y un niño de 8 con este sujeto, Daniel Pampa Guamán, el mismo que se resistió a la policía al momento de su intervención y quien trata de justificar las agresiones a su pareja de esta manera. ¿Qué me jalas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Eres hombre o no eres hombre? ¿Por qué se comportan así entre tres? ¿Para qué? ¿Para que hagan eso? Yo no sé, eso es lo que quiero saber y no me dicen ni mierda. Me dicen que voy a la comisaría, pero mira. ¿Alguna vez lo has pegado? ¿Ah? ¿Alguna vez lo has pegado? ¿A quién? A la señorita que te denuncia. Alguien que se lo merezca así. Tras la denuncia por el presunto delito de violación sexual y violencia familiar, el comisario de esta dependencia policial ordenó su intervención inmediata por encontrarse aún en flagrancia. Todo habría sucedido cuando ella nuevamente fue a exigirle la pensión de alimentos de su hijo. En momentos en que ella se dirige a pedirle para la alimentación de su menor hijo, de una forma prepotente le agrede. ¿Puede decir qué es lo que está pasando? Mire, ese hombre, desde que mi nieto ha nacido, nunca le ha pasado una pensión. Tiene demandas por alimentos, se ríe, porque no hace nada. Separados hace 7 años, esta nueva víctima de agresión solo espera que el ahora detenido no quede en libertad. El examen del médico legista habría certificado las agresiones y la violación. Ella nunca antes lo había denunciado. Ahora solo espera que la justicia, a la que le fue esquiva por temor a su pareja, pueda ayudarla a encontrar tranquilidad. ¿Por qué? El golpe del ojo. ¿Ah? ¿Y el golpe que tiene en el ojo? Bueno, este es un infeliz que tiene que ir a la cárcel, pero lo cierto es que esa chica tiene que protegerla porque se muere de miedo. Y eso es lo que verdaderamente pasa. No denuncian porque se mueren de miedo, porque saben que al final pueden terminar en un riachuelo tirados y sin vida. Eso es lo que pasa todos los días. Por eso es importante este tema y que hagamos todos una causa común para que no siga pasando. Y vamos a otro tema, vamos a hablar de una estafa. Lo que parecía una historia romántica se convirtió en un caso policial. Un muchacho que conoció a una ciudadana venezolana en un grupo de solteros de Facebook acabó depositando $1000 a esta mujer. Todo era un engaño y la supuesta novia virtual no apareció nunca y se llevó los 1000 mangos. Pensó que había encontrado al amor de su vida por internet, pero terminó siendo víctima de estafa. La joven con la que tenía una relación a distancia desapareció luego que él le transfiriera más de $1000. El 31 de julio, este joven arequipeño conoció a Joelsi del Valle Sánchez por medio de una página de solteros del Perú en Facebook. Fue tras conversar varias semanas
que decidieron entablar una relación sentimental virtual. Me decía mi vida, me decía mi amor, mi bebé, o sea, siempre me decía, o sea, te amo mucho. Todo iba de maravilla, hasta que la mujer, quien decía ser de nacionalidad venezolana, le pidió dinero en diferentes ocasiones para operarse por una enfermedad y luego para viajar a Arequipa y así hacer realidad el sueño de estar juntos. Pero todo se tornó una pesadilla. Deposítame tanta plata, quiero para lo que es tramitar ya el pasaporte para llegar a tu lado. Y vamos a vivir juntos y lamentablemente fue todo lo contrario. Tras realizar 8 depósitos por más de $1,200 a su cuenta, la extranjera lo bloqueó de todas las redes sociales. Fue en ese momento que el joven de 25 años, quien sufre de una discapacidad, se dio cuenta de que había sido víctima de estafa. Yo me llegué a ilusionar mucho, bastante. Yo creí en esa persona. Yo le llamé el día 23 de noviembre, hasta lo que es incluso por el Facebook. Hasta me llegó a bloquearme el WhatsApp de la madre. ¿Sabe a cuántas personas más han sido víctimas de estafas? Con el corazón hecho trizas, la víctima, quien llegó a tener comunicación con la familia de la mujer, puso la denuncia ante la Divincri de Arequipa. Él espera que las autoridades ubiquen a la estafadora para poder recuperar los ahorros de toda su vida. Qué horror. La maldad, francamente, hecha mujer en ese caso y aprovechando la vulnerabilidad de la persona. Y un caso trágico en el que se mezcla la política, se cruzan, y el crimen organizado. De eso se está hablando tanto en los últimos tiempos. Un alcalde electo en Cajamarca y su esposa fueron asesinados en la vía pública. Las autoridades están buscando a los responsables. No lo dejas para tu pueblo llorando. Ay, Manuelito. Cajamarca llora la muerte del alcalde electo del distrito de Asunción, Manuel Vigo, y su esposa Isabel Rojas. Tendidos sobre la pista, así quedaron los cuerpos luego que 2 sicarios dispararan a quemarropa contra la nueva autoridad edil. Su compañera de vida recibió el impacto de 2 balas al intentar defenderlo. Manuel le han tirado un disparo por la espalda y otro disparo a la altura en la cara, ¿no? La pareja fue atacada cuando salía de cenar de un restaurante cerca a la plaza. Se cree que el crimen sería producto de una rencilla política. Los vecinos indican como autor del asesinato al alcalde saliente, Juan Torrell, quien negó el hecho rotundamente. Nosotros no tenemos que ver nada absolutamente, porque él ha sido siempre, al que sea alcalde, él ha sido mi amigo, hemos trabajado también en mi grupo. Cualquiera puede pensar porque hemos sido enemigos políticos, pero eso no implica porque nosotros tenemos valores. La policía maneja otras hipótesis. No descarta que podrían haber sido víctima del cobro de cupos, pues también era empresario. Viendo los móviles que han podido suceder, pero ahorita estamos más empeñados en estos supuestos sicarios que han podido victimarlo. Según el jefe de la región policial, ya se ha identificado a uno de los sicarios. Más de 80 efectivos se han desplegado en el distrito para dar con el paradero de los asesinos. Hoy asesinan a un alcalde electo con su esposa, mañana ¿qué nos podemos esperar, no? Que han sido excelentes personas, trabajadoras, de buen corazón, que por favor me ayuden a que esto no quede impune, ¿no? Acompañados de toda su familia que exige justicia, el alcalde y su esposa son velados en el barrio de La Colmena. Tremendo. Y vamos a ampliar lo que les decíamos al comienzo del programa. Los enfrentamientos no cesan en Gamarra. El Serenazgo de la Victoria intentó desalojar a los vendedores. Esta vez utilizó chorros de agua. Luego de este operativo, los comerciantes volvieron a ocupar la calle a las pocas horas. La demanda es mucho mayor en esta zona por las ventas navideñas. Ni piedras ni palos. Serenazgo de la Victoria volvió a Gamarra para desalojar a los ambulantes informales, pero esta vez no se les ocurrió otra cosa que echarles agua a presión para retirarlos de las calles. Estas impresionantes imágenes grabadas con celular muestran a esta cisterna en la cuadra 16, en Girón Humboldt, en la Victoria, rociarle agua a este grupo de ambulantes. El plástico con el cual venden su mercadería sirvió de escudo para estas mujeres que no daban su brazo a torcer. Se acaba el agua, todos celebran y luego de unos segundos los agentes arremeten nuevamente.
han agredido, nos han echado agua, nos han mojado toda la ropa, no es justo, nosotros queremos trabajar. Me han mojado todo, me han bañado, a todos, hay videos donde a todos nos han mojado las mujeres y acá nos han jaloneado. Estos ambulantes, en su mayoría mujeres que venden ropas y prendas de vestir en plena pista, se defendían con palos y por momentos les mostraban gestos obscenos a la autoridad. Otros comerciantes que pagan impuestos y alquilan un local en el emporio comercial de manera formal, respaldaron a la autoridad y les exigieron que los ambulantes salgan de las calles. Quieres pasar, te dicen, te empuja y te dicen, ¿qué estás acá? Tú eres dueña de la calle. O sea, no me parece. Uno tiene que pagar impuestos, uno tiene que ser conforme a ley. Uno tiene trabajo. ¿Usted tiene su tienda acá? Por supuesto, señor. Luego de varias horas, los agentes se retiraron. El sol hizo lo suyo y por la tarde, la mercadería de estas mujeres se secó y siguieron vendiendo como si nada. Bueno, y vamos a hablar de los gestos políticos del flamante presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Puso a la venta el avión presidencial, muy lujoso por cierto, como parte de lo que él llama su política de austeridad. En realidad es un impacto gestual. La aeronave tiene salas de reuniones, televisores, alta tecnología, habitaciones, baños propios y varias comodidades. Sus finos acabados y los lujos que posee podrían hacer creer que este es el avión de una estrella de Hollywood, pero no. Este es el avión presidencial de México, valorizado en $218 millones y que hoy fue puesto a la venta. Lo que vamos a ver a continuación es la recámara, donde pues pasaba la noche el presidente después de un trayecto largo en este avión presidencial. Y este es el interior de ya lo que es el baño que se utiliza. Este Boeing, adquirido en el 2012, fue remodelado íntegramente por el expresidente Enrique Peña Nieto, quien lo utilizó durante 2 años. Sin embargo, el nuevo jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador, no dudó en ponerlo en venta por considerarlo un exceso. Durante toda su campaña política, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que vendería el avión presidencial. La tecnología a bordo es de punta, cuentan con internet, comunicación satelital y sistema antiespionaje. Ahora esta exclusiva nave se encuentra a la espera de un comprador, mientras el nuevo presidente mexicano aseguró que también venderá otros 60 aviones y 70 helicópteros que usaba Peña Nieto para evitar que se siga despilfarrando dinero. Bueno, es importante que cada presidente tenga su gesto político, pero lo más importante es que gobierne bien. ¿Cómo estás, Eddie? Los gestos efectistas claro, no siempre son efectivos. Ya acá se bajan los sueldos, suben los sueldos, pero eso no arregla las cosas. Demagogia pura. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todo el Perú. Hoy se entregó el Balón de Oro en Europa y como se suponía, Luka Modric, el croata que ganó la Liga de Campeones con Real Madrid y que además fue subcampeón mundial con su selección, superó a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Mbappé y al propio Griezmann. Je vous demande de faire un triomphe a Monsieur Luka Modric. De esta manera fue anunciado Luka Modric como el ganador del Balón de Oro 2018. El croata alcanzó a los 33 años uno de los máximos galardones del mundo futbolístico. Puso fin al reinado de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que en los últimos 10 años se habían repartido este premio. En los últimos años esto no era caso por los dos jugadores que son por encima de todos, como Leo y Cristiano, pero esto demuestra que fútbol es también algo más. Luka miraba el balón dorado y entendía poco a poco que acababa de hacer historia. El gran año que ha tenido sobre el verde le permitió relegar a CR7 al segundo lugar, superar con creces a Griezmann y Mbappé y por si fuera poco, mandar al quinto lugar a Messi, quien no llegó a ser finalista. En París se convirtió en el primer futbolista croata en ganar este premio. Soñaba
ganar esto, porque yo creo que ha tenido una temporada excepcional en el nivel colectivo e individual. Este galardón no es casualidad. Luka Modric llegó esta temporada a la final de la Copa del Mundo. Fue elegido allí como mejor jugador, se coronó tricampeón de Champions y fue escogido como el más determinante de Europa. El premio Davids también fue suyo. Muy bien, y volvemos al ámbito local. ¿Qué es lo que quedó del partidazo emotivo, sobre todo entre Alianza y Melgar? 3-3, veamos. Y hoy fue la presentación oficial de un futbolista de Universitario. Antes, un datito de Sporting Cristal. Estaría todo cerrado ya para que Manuel Herrera, el máximo goleador del fútbol peruano a lo largo de su historia de ligas locales, haya fichado por el Nacional de Medellín. Esto debe confirmarse. Pero ahora vayamos con José Carballo, nuevo arquero de la U. Para mí es importantísimo volver a la U, cual el club soy hincha, creo que siempre lo he comentado, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer un gran año, un gran 2019 junto a mis compañeros, junto al comando técnico, junto a los dirigentes aquí presentes. Creo que todos tenemos que formar un gran equipo para que la U nuevamente el 2019 pueda salir campeón nacional. Lo conozco a Patrick, es un gran chico. Ha demostrado muy buen nivel en estos partidos que le ha tocado estar. Así que es bueno para la U, que haya jugadores que estén en buen nivel, que haya competencia. Vamos a los dos seguramente a tratar de que nos elijan y al final, bueno, el que esté seguramente, si me toca estar, dar lo mejor, y si no me toca estar, apoyarlo al que le toque, ¿no? Se espera que Universitario cierre otros fichajes, entre ellos, por ejemplo, el del delantero Adrián Ugarriza, que estuvo esta temporada en UTC de Cajamarca. Nos vamos a una breve pausa, no se muevan. Tras volver en 90 Noche, Claudio Pizarro y el Werder Bremen ya viven la Navidad en el norte de Alemania. Detalles de esto y más, luego de la pausa. Y vayamos ahora con uno de los nuevos inquilinos del fútbol profesional, el cuadro de Molinos El Pirata, que de alguna forma sorpresivamente alcanza el ascenso de la mano del ex campeón de la Copa Sudamericana con Cienciano del Cusco, Juan Carlos Basalar. Un momento duro, pero que hoy termina bien. Sí. ¿Qué quisieras decirle a tu familia en este momento? Gracias. Por todo el apoyo que te dieron en este difícil momento, ¿no? Pero no de ahora, del otro. El emotivo momento del artífice del campeón de la Copa Perú,
Y es que en plena celebración del título fue inevitable para Juan Carlos Basalar recordar todo lo que tuvo que superar para llegar a la coronación con Molinos el Pirata, el nuevo integrante de la Primera División. Me tocó con el cáncer y fue muy duro, pero salí adelante. Y mi familia estuvo conmigo. Y hoy está presente y se lo dedico a ellos. Con un contundente 6-0 ante UDA de Huancavelica, Juan Carlos Basalar y sus muchachos le han devuelto la alegría al pueblo de Lambayeque, que volverá a tener un representante en la Primera División Profesional. El Pirata logró el ascenso de la mano de un ganador, campeón con la U, Alianza, con Cienciano campeón de la Copa Sudamericana 2003 y la Recopa Sudamericana 2004. Juan Carlos Basalar además se dio el lujo de ser uno de los pocos futbolistas, quizá los poquísimos en el mundo, que jugó con su hijo en la misma plantilla, Alonso Basalar, integrante del equipo Los Jotitas, y que compartió con él la camiseta de Cienciano del Cusco. En Bremen, en el norte de Alemania, ya empezó la celebración navideña con Claudio Pizarro y la gente del Werder Bremen. I'm so happy that Santa's on his way. Been waiting on Christmas Day. I love Christmas. Oh, no, yours too. I love Christmas. I feel alive. Mi familia lo sabe. Muy bien, amasando entonces sus panetones Claudio Pizarro. Nos vamos a la pausa y volvemos. Muy bien, amigos, tenemos que decir chao, hasta mañana. Hasta mañana, Mónica, un placer. Cuídense. Gracias. Chao.